hacer 2 rondas, porque después uno dice algo y después quiere replicar. Entonces 2 rondas de unos 8 compañeros y después hacemos la segunda, pero nada más que 3 minutos, así como él fue estricto, me dijo media hora y media hora ¿no? Que no se pasen hablando porque después los otros compañeros no pueden y hacemos una segunda ronda después. Entonces 3 minutos pueden hacer un comentario o hacer preguntas para que el compañero Jorge después las conteste. A ver, ¿quién pide la palabra? Hay una pregunta. Tú, ya tengo los 3. Adelante tú, después tú, Mario y tú. Hay otro ya. 2 años antes. Walter, hay otro ya. 2 años antes de que termine este gobierno, se cumplen los 100 años de plazo que se firmaron el 23 de. No, se firmaron en 1923, que se llamaron los Tratados de Bucareli. Bueno, la cuestión de que, así muy en general, México ya de alguna manera fabricaba algunos carros, por lo menos una marca de carro, desde 1910, y algunas partes de avión. De hecho, algunos exportadores de partes de avión eran los aeroplanos, los planeados de ese entonces, pero también 40,000 patentes también fueron prohibidas de seguirse produciendo. O sea, y lo que planteo es que toda esa tecnología sí fue, por decir, 100% mexicana, desde la mina hasta el producto acabado. Aparte de estos tratados de Bucareli, entre otras cosas, prohibieron al gobierno de hacer excavaciones para extraer carbón y petróleo de la cuenca de Burgos. Creo que últimamente el narco fue el que, como que tiene mucha fuerza, empezaron a extraer ahí pues algunas cosas. Entonces, y además fueron 40,000 patentes que se dejan de fabricar en el país. Planteábamos ahí que aunque fuera una tecnología incipiente, pues era completamente mexicana. Y lo que también se planteaba es que los mismos Estados Unidos tenían miedo de que de tener una potencia de un lado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tener nuestra propia tecnología y tener recursos para que esa tecnología, o sea, los recursos petrolíferos, de carbón, para que tuviéramos un desarrollo independientemente de ellos. No así cuando pues empezamos o empiezan a coleccionar, por ejemplo, calendarios en los que vienen los carros Ford del 28, del 29, y bueno, pues empieza ahí la dependencia tecnológica. Es por ese lado. No sé qué, eso es uno. Otro aspecto es, no sé qué tan parecido, aunque son aspectos diferentes, lo que fue el Canal de Panamá, desde 1894, y lo que es ahora el Tren Maya. Yo hace poco leí un artículo por ahí por esto, y hablaba de las implicaciones que tuvo toda esa región. Bueno, aparte de crear la enemistad entre panameños y colombianos, ¿no? El país, y las concesiones que les dejan a todos los que invierten en este proyecto del canal, y a la larga, pues, digo implicaciones porque entre otras cosas, varios de estos a los que les dieron la concesión, que compraron tierras, compraron cantidad de recursos ahí en lo que es en la región del Gran Canal, crearon también una Guardia Nacional, se creó también un tipo de ejército igual que aquí, o sea, digo, por lo menos por el nombre, Guardia Nacional. Entonces, ¿qué comparación puede haber si tenemos que poner las barras a remojar, ¿no? En relación a Tren Maya? Mario. Bueno, México se ha caracterizado desde la época
de Porfirio Díaz, y ahora no es de excepción, de tener una política y una economía dependiente siempre del exterior. En la época de Porfirio Díaz, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Después, cuando se estabilizó el país en la década de los 40, se convierte en un estado proteccionista, pero no del pueblo, sino de la burguesía industrial y económica de nuestro país. ¿Y cómo se vuelve un proteccionista? Todo el comercio y toda la industria la tenían que hacer por medio de las reglas que ellos dictaban, no dejando que gente independiente se desarrollara. Pero además siempre fue como la ley del embudo, todo hacia la burguesía y nada para el pueblo. El pueblo siguió siendo pobre. Posteriormente se implementaron los tratados internacionales, que fue darle legalidad nacional e internacional a esta depredación. Con la implementación del neoliberalismo financiero, lo únicamente que ha traído a nuestro país ha sido la precarización del empleo, en donde los jóvenes de ahora no tienen nada, un futuro a ver cómo les va, sino que no tienen nada. Y pruebas de ello es, por ejemplo, el día de hoy la jornada sacó un reportaje sobre las AFORES, que en 2 años va a haber la primera generación de los que se van a jubilar o pensionar con las AFORES, en donde, sí, en donde, por ejemplo, los que ya tienen 1,250 cotizaciones, cada semana es una cotización. Entonces, ellos van a poder recibir su dinero del Infonavit, pero también lo que hayan acumulado se les va a dosificar mediante una pensión hasta que se les termine. Pero esa pensión únicamente va a alcanzar para el 30% de su salario. Y además de que de este total de 40,000 personas que se van a pensionar en ese aspecto, solamente unos cuantos, esto es 12,000 gentes, van a tener derecho a la pensión, los demás no. No alcanzan a cubrir las cotizaciones. Esto trae como consecuencia que viene nuevamente la precarización, pero ya no del trabajador ni de los jóvenes, sino de los ancianos. Cuando en la culminación de su edad, cuando debería estar asegurado, no tiene nada. Bueno, otra cosa es la depredación del medio ambiente por medio de las compañías mineras y otros, compañías químicas y todo eso. La economía que depende completamente del exterior. El peso anda en un vaivén increíble. Por cualquier cosa que diga Trump o cualquier cosa que suceda a nivel internacional, el precio se deteriora. El peso se deteriora. Y únicamente hay un populismo en donde reparten como dádiva clientelar las becas y todo eso, pero no ven una proyección hacia adelante de producción, de cimentación de un desarrollo. Gracias. Compañero Rómulo, por favor. Un analista después de la Era elección. Rómulo primero. Disculpa. O sea, tú repite los 3 minutos porque viste que ya hay mucha gente que quiere intervenir. Gracias. A ver, aquí una inquietud, ¿no? La semana pasada que hubo que decidir en la OEA lo del diálogo para Venezuela, Estados Unidos condicionó a México
forzó, chantajeó a México para que votara en contra de Venezuela, o sea, o a favor de Díaz, pues. Y le dijo, tú tienes el 80% de tus exportaciones hacia acá, que puedan ser que revientan la economía. El flujo de turismo norteamericano hacia acá, los 4 millones por año, esto lo inhibo, cierro. Y las remesas, pues te las traen. O sea, Estados Unidos tiene una serie de instrumentos con los que ahorcar y condicionar a México. O sea, aquí, ante la situación que estamos viviendo, pues tuvo que retractarse, ¿no? Y dijo, bueno, pues no te puedo apoyar Venezuela, pues, tampoco quiero que le revienten la economía. Entonces, el tema es el siguiente: hoy estamos en un conflicto, una disputa geopolítica mundial en la que hay, pues, un tránsito de un modelo unipolar vivido por Estados Unidos, en los países que acompañan en el imperio, y el modelo multipolar, que en este caso China, Rusia, con los Estados Unidos, ¿no? Y otros países que después se irán sumando. O sea, aquí la situación es que México pues, está en el centro del problema también, o sea, así como está Venezuela, Irán, otros países que son claves actualmente. Entonces, en este sentido, teniendo Estados Unidos estos instrumentos para ahorcarnos, para romper la soberanía, que digamos que exactamente ahora sí la vamos a ejercer, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué escenarios se presentan para México? ¿Qué opciones o qué posibilidades tendríamos de poder escaparnos o por lo menos jugar con estas variables tan fuertes, tan agresivas o tan amenazantes para poder sortear, digamos, los obstáculos que nos va a presentar esta situación en la que nos encontramos? Porque si México intenta aliarse con Rusia y China, lógicamente Estados Unidos pues, lo va a reventar. O sea, aquí un poco es lo que, una inquietud, ¿no? De cómo pudiéramos pensar en unos escenarios, ¿no? Posibles escenarios y posibles soluciones, u opciones. Gracias, compañero, ya tú. Nacho, ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Perdón. Nacho. Ahí están más. Se llama Nacho. Nacho. ¿Tú cómo te llamas, compañero? Jesús. Jesús. Bueno, yo también encontré un juego de palabras en el título de esta sección. Así como se dice México en el devenir de América Latina, pienso que con la reciente visita de Jean-Marie Mélenchon de Francia insumisa, entre otras cosas, dijo que venía a México a aprender a ver de cerca cómo se ha ido gestando un nuevo gobierno en la cuarta transformación, porque los ojos de América Latina están puestos también en México como un posible resurgimiento de cuajar el gobierno de López Obrador con éxito, con logros al final de su sexenio. Están puestos los ojos de América Latina en México y en todo lo que suceda, que podría representar un repunte de la izquierda y de los gobiernos progresistas en América Latina, que últimamente se han inclinado los ciudadanos lamentablemente hacia gobiernos de derecha. Segunda cosa que quiero preguntarle al ponente: de seguir adelante el proceso de impeachment, de destitución del presidente Trump, que ahora se maneja mucho en los medios y los analistas, creo que con pocas posibilidades, porque al menos el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes. No, senadores. No. El Partido Demócrata tiene mayoría. Demócrata. No, demócrata. Está bien, me equivoqué yo. El republicano del Y Senado. en la Cámara de Senadores tiene mayoría, entonces veo difícil, ¿no?, que se pueda prosperar el proceso de impeachment, porque los republicanos van a defender a muerte a su presidente, ¿no? Y decía yo al principio, antes de tomar la palabra, que me acordaba de un comentario de un analista político que decía, a raíz de que se conocieron los resultados que dieron como ganador a Donald Trump, que no seamos, decía, es como norteamericano, no seamos tan severos para criticar a los millones de idiotas que votaron por Donald Trump. Lo que pasa es que querían tener la seguridad de estar bien representados. Entonces mi pregunta es, de prosperar, en el caso de que prospere el impeachment contra Trump, ¿qué daños para México podría tener que se retarde las firmas y la aprobación del Congreso del Tratado de Libre Comercio?
Gracias, compañero Jesús. Después, Carmen, después yo cerramos y la otra. Bueno, está muy claro que hay muchas cosas y detalles en la historia de México que hay que criticar, ¿no? Por ejemplo, que México vivió una época, cuando nació el Partido Nacional, el partido del PRI, que era el milagro mexicano, ¿no? Y obviamente cuando nosotros vemos las cifras, nos damos cuenta que hubo una enorme inflación, el peso se devaluó de 4 que valía hasta 2.50 y hubo muchas movilizaciones en contra de todo eso. Por eso los ferrocarrileros, la lucha del magisterio, la lucha de todos los sectores, Los médicos, maestros, ¿no? Entonces eso de ninguna manera puede ser el milagro mexicano. Sin embargo, pues la demagogia ahí está, ¿no? Y obviamente, si nosotros quisiéramos encontrar un nacionalismo revolucionario verdadero, eso solamente se puede dar, se dio en Argentina, porque ahí se construyó. Por ahí hay 4 videos que circulan de cómo toda la industria argentina creció en diversas áreas, por ejemplo, los ferrocarriles, la construcción de aviones, barcos y hasta satélites. Me gustaría que lo vieran. Y luego de cómo se devaluó, y en un sexenio, el de Menem, los neoliberales acabaron con todo eso. No fue sexenio, 3 años y medio lleva. Fíjate, 13, pero fue en el sexenio de Menem. Sí, en eso. Pero Menem, hablando de Menem. Gobierno, ¿no? Hablando de Menem. Entonces Sí, ahí pero acabaron también, con ¿cuánto? todo. Son 4. Y obviamente en México, bueno, afortunadamente, la burguesía, en defensa de sus propios intereses, dijo, no, pues cómo vamos a destruir todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y bueno, él les prometió 30 años de neoliberalismo. Y si nosotros comparamos lo que se hizo en el periodo de Menem con lo que se hizo en los 30 años, pues todavía está falta, ¿no? Pero bueno, resulta de tener claras esas ideas para ver qué es lo que está pasando. Y obviamente la globalización de alguna manera benefició a los países soviéticos, porque entonces lograron también ellos establecer redes de comunicación para poderse pues romper el cerco que tienen sobre ellos, ¿no? Entonces inclusive América Latina en el sur creó un bloque también de Venezuela, de Bolivia y otros, ¿no? Entonces hasta por eso decían que el ALCA al carajo, ¿no? Y entonces iban a poner su propia organización. El ALBA. Entonces, de esa manera, yo creo que por ahí va el camino que necesitamos. Necesitamos hacer alianza con otros países latinoamericanos para poder salir adelante, ¿no? Y olvidarse de los tratados con los americanos. Eso yo creo que por ahí debe encaminarse esa política, ¿sí? Y bueno, pues ya se están dando los primeros pasos, por lo menos evitar fricciones con Venezuela y obviamente pues apoyar en lo que se pueda, ¿no? Entonces de esa manera creo que por ahí va el camino, ¿sí? Y bueno, en fin, hay muchas cosas que podrían comentarse, pero pues eso ya lo haremos. Muy bien. Mari Carmen. Gracias, compañero. Bueno, a mí me llamó mucho la atención tu charla. No sabía si era una bola mágica o era o estabas haciendo una reflexión sobre la realidad o estabas diciendo lo que podría suceder. Y al final, cuando nos pones como última situación el punto de ruptura, la incertidumbre, la barbarie o el socialismo, me pregunto, ¿el gobierno de López Obrador tendrá claro todo esto? O sea, porque realmente haces un análisis de muchas cosas que ante lo que está sucediendo en el país no sabemos si realmente se tiene claro a dónde se quiere ir, a dónde poner los énfasis, que parecieran muy claros los énfasis, pero que a la hora que tú estás haciendo este análisis, dice uno, es que no es posible que esté pasando todo lo que está pasando. Y yo siento que la mayoría de la gente, pese a lo que dice el compañero, de que yo sí creo también que muchos países de América Latina, como tú decías lo de Cuba, ¿cómo fue que ganó? Qué maravilla, o sea, están esperanzados realmente en lo que está pasando en este país.
Pero no, yo en lo particular, y sobre todo con el final, que es la incertidumbre. O sea, hay muchas contradicciones. O sea, por un lado, toda la parte económica se pone otra vez en el trabajo y la naturaleza de lo que precisamente todo el mundo quisiera que no fuera. En lo que se refiere a la relación política, a la cultura, a las Fuerzas Armadas, o sea, de todo esto que estabas diciendo uno se preguntaba, bueno, todo esto está en la mente del gobierno, es el análisis que desde afuera se hace de lo que está pasando, tienen claro todas las contradicciones que se están dando, y efectivamente, como tú mismo decías, el gobierno norteamericano siente que se le está yendo de la mano su reinado, ¿no? Siente que se le está yendo y entonces está enfurecido. Y tiene a México ahí para darle en la torre en lo que se le pegue la gana. Un día dice esto, otro día dice esto, otro día amenaza, otro día. Y yo siento que en el país adentro no es cierto que todos estemos unidos y todos estemos diciendo que vamos hacia. Yo pienso que hay contradicciones enormes adentro, e inconformidades e indignación y no de acuerdo con muchas cosas de las que suceden. Y cada día en la mañanera son puras sorpresas. Y entonces uno no sabe, ahora estuvo con todo que ahí está el detalle, ahí está el detalle, ahí está el detalle. Entonces, sí, por un lado yo pienso que la esperanza tiene que ser la del pueblo, que tiene que llevar de alguna manera, no va a ser el gobierno el que nos lleve a no sé dónde, tiene que ser desde abajo en la organización, donde tendríamos como que ir midiendo, pero tampoco estamos unidos, entonces tampoco podemos estar diciendo vamos a organizados, vamos a ir como diciendo por aquí sí, por acá no, estamos todos divididos. Entonces yo veo muy difícil la situación del país, sí, muy difícil la situación del país en la relación. Por ejemplo, hoy se está celebrando la fiesta de China, ¿no? ¿No? Y efectivamente China es una cosa tremenda frente a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, y México, ¿hacia dónde está viendo? ¿Hacia dónde? Entonces, bueno, me parece muy interesante todo lo que dijiste, pero me quedo en la incertidumbre. Bueno, me tocó. Espérame, la segunda ronda, ya dijimos que terminamos. Bueno, compañeros, yo quiero reafirmar algunas cosas que dijo brillantemente el compañero. Coincido en casi todo. Equilibrada también, no se tiró con algo recta, no sirve. Entonces, estamos viendo esto y también hay una cosa de incertidumbre. Nosotros no estamos bien seguros de lo que puede pasar. Con la pregunta que le hicieron, ¿qué pasa con Trump del impeachment? No, está bien difícil saber. Quiero decir algunos puntos y reafirmarlos. Hablamos de las Fuerzas Armadas, Si en las Fuerzas Armadas no hay un cambio de doctrina, van a seguir las Fuerzas Armadas estas. Los cambios de doctrina que hubo en Venezuela, por eso Venezuela está resistiendo junto a su pueblo y junto a sus alianzas con China y Rusia y otros países, y Cuba. Eso es importantísimo en las Fuerzas Armadas. Tenemos unas Fuerzas Armadas que están adoctrinadas por el imperio. Entonces eso hay que cambiarlo de a poco, no sé cómo. En Bolivia se ha hecho, Evo Morales creó una escuela militar antiimperialista y hay un cambio también. En Chile, por ejemplo, son Fuerzas Armadas pinochetistas. Además, ni la Bachelet ni ninguno se animó a cambiar la constitución en Chile, sigue la constitución pinochetista. Además, la Bachelet hizo cursos en la escuela del Pentágono. No es una sociedad, es una agente del imperio. Por eso que contra Venezuela, el informe que hizo de 7.000 muertos extrajudiciales es un disparate y una mentira grandísima. ¿Dónde está la lista? Si hay uno que lo llevan preso y sale toda la prensa, y 7.000 muertos, es una mentirosa la vieja, la verdad. Discúlpenlo de vieja, es por la edad, ¿no? La señora. Bueno, otra cosa que quería decir, la contraofensiva conservadora, que hablaba el compañero, esa contraofensiva, o que se estimó, como dicen algunos, el periodo o el ciclo progresista, eso no es así, son los idas y venidas, los vaivenes, contramarchas y marchas que tiene la evolución
de la sociedad, el desarrollo de la sociedad desde el punto de vista dialéctico. Entonces nosotros creemos, lo que pasó en Argentina ahora, que el neoliberalismo perdió por goleada, deshizo el país, dejó hecho una miseria el país, y lo que había hecho Cristina, sin ser endeudamiento, todas las conquistas al carajo, al servicio del saqueo, y Trump le da 57.000 millones por el Fondo Monetario para sostener la candidatura. Así todo, se pronostica que en la primera vuelta, que va a ser el 27 de octubre, va a ganar la oposición kirchnerista por más o menos a un 56% en la primera vuelta. La primera vuelta con 45% le gana. Bueno, compañeros, eso es lo que quería decir. De la CELAC, hay una muy buena noticia, compañeros, con respecto a la política exterior mexicana, que la política exterior mexicana, nosotros, compañeros, que estamos en la Coordinadora de Venezuela, que sabemos bien lo que dice la embajada, que es la voz oficial, están totalmente complacidos con el cambio radical que hubo en la política exterior mexicana con respecto en la OEA, en el Grupo de Lima, todo eso de diálogo y la paz, junto con el mecanismo Montevideo, con Uruguay y Argentina. Ya prometió Alberto Fernández que se va a salir de la OEA, o no, de la OEA, perdón, del Grupo de Lima, y va a entrar al mecanismo de Montevideo, que la paz y el diálogo es la única solución. Entonces, la noticia que hay es que la Cancillería mexicana anunció que va a aceptar la presidencia pro tempore de la CELAC, que es un organismo que estaba creado por Chávez, toda esta gente, por los progresistas, para tener América Latina y el Caribe sin los gringos ni Canadá. Y eso, impulsar la CELAC, es lo que está prometiendo también Alberto Fernández de Argentina, integrarse a la CELAC y crear un eje México-Argentina. De eso están hablando. Eso sería totalmente positivo. Bueno, ya creo que me pasé de tiempo. Ya te para segundo. No me pasé nada, ahí estoy, aquí estoy. El que tiene una balanza más diferente. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por sus preguntas y creo que reflejan mucho de las cosas que no se dijeron, que las cuestiones conceptuales puestas por delante dejan un campo muy abierto para concretizar esos conceptos, ¿no? Entonces, para poderlos definir hay que tratar de contestar estas preguntas en sentido concreto. Empezaría por el final de lo que dice la compañera de lo de la incertidumbre, ¿no? El panorama de incertidumbre lo estoy planteando en la cuestión de que lugares como estos, de reflexión, de militancia, ¿sí? Lo primero que nos llega para poder tener la capacidad o la voluntad de reunirnos es esa incertidumbre. Entonces, de ahí nos surge la capacidad para poder conformar un criterio común. Y dirían los clásicos, ¿no? Todo cambia, es decir, el movimiento de los propios conceptos se va transformando y eso es a lo que le llamamos la incertidumbre. No la incertidumbre en el sentido decepcionante o pesimista, ¿no? Sino que la incertidumbre y marcar un camino. Yo dije, me adhiero, ¿no?, a que entre socialismo y barbarie es el socialismo, el camino, pero hay que reconocer, dirían coloquial y sangronamente, 50-50, y creo que peor, Pues sí, menos de 50 para claro. el socialismo, porque va avanzando, como dirían por ahí, ¿cuál es el sujeto histórico actual? No los sujetos sociales, sino el sujeto histórico social actual en el mundo es la derecha. Claro. Entonces va avanzando la barbarie, Dale la patada. ¿sí? La jovencita esta el Greta. viernes pasado lo dijo, así, Greta. No creo que haya tomado un curso intensivo de marxismo o que le hayan dado en Suecia el No, es muy clara. No, es muy clara en las obviedades. La derecha va avanzando. Ahora, para México, para estos grupos de países como Venezuela y Ecuador, o hasta el propio Brasil, o propio Argentina,
las medidas populares que hicieron, que también focalizadas, ¿no? El programa contra el hambre de Lula, un programa como lo hace López Obrador hoy, ¿sí? Focalizado, y salieron de la pobreza y del hambre muchísimo, ¿sí? Pero no cambió la estructura. Seguro. Terminó siendo un neoliberalismo popular que al fin y al cabo se lo cobra la élite en el poder. No desplazó a la élite del poder. Entonces, de ahí la incertidumbre. ¿Qué hacer para exactamente hacer ello? Parece ser que, por lo menos en las últimas 2 décadas, el camino de algunas de esas medidas, con aciertos de errores, ha sido Venezuela, ¿sí? Ir nacionalizando poco a poco algunas cosas e ir tomando esa rectoría de la industria, del comercio, de la cooperación internacional. Sencillamente, haber hecho el planteamiento junto con Cuba del ALBA, del Petrocaribe, es llevar la iniciativa, y los gobiernos más adheridos a los estadounidenses se adhirieron a Petrocaribe. El arco de las Antillas, ¿de dónde van a sacar? Reactuvo casi más de 10 años los gringos con Obama, reaccionó más de 10 años después haciendo su acuerdo comercial previo a la reunión de las Américas de Panamá, pero ya Petrocaribe y el ALBA estaban bien fundamentados, ¿no? Y solamente lo empezó a hacer cuando ya venía la debacle en Brasil y en Argentina. Es decir, que la delantera de los gobiernos populares, aunque sean con mucha tendencia neoliberal, les duele al imperialismo. Y peor, si esos gobiernos han sido encabezados por la peor gente para ellos, como un obrero que no fue a la universidad, hay que refundirlo en la cárcel y meterlo. ¿Por qué? Porque ¿qué representa? ¿No? Representa la movilización popular de haber salido, formar sindicatos, formar un partido de trabajadores, así se llama. El problema, con eso pasó a lo otro, ¿qué implica la capacidad de los años 40? ¿No? Si la expropiación petrolera fue el logro de Cárdenas, no, para mí no. Fue porque se lanzó una huelga de trabajadores petroleros, donde el sindicato petrolero fue de los grandes sindicatos nacionales de industria. Antes que en Estados Unidos se crearon los grandes nacionales de industria, antes del AFL-CIO, ¿sí? Que primero el ferrocarrilero, luego el minero y luego el petrolero, creándose el gran sindicato petrolero, un solo contrato colectivo. Y entonces las grandes empresas dijeron, perdón, ni madres, y se aventaron más de un año de conflicto. Pero entonces fue la movilización popular. Los campesinos no dejaron las armas todo ese periodo. Entonces, la burguesía representada por Lázaro Cárdenas reconoció que la movilización popular era enorme. Y con la debilidad del momento de Estados Unidos por el fascismo, todo ese rollo que se avienta profesor Meyer y otros, ¿no? ¿Sí? Pero no hablan de la movilización popular. Entonces, eso es lo que le da sustento. ¿Cómo llegó Evo Morales a Bolivia? Después de la guerra del agua, contra el gas. Lula llegó porque tenía el Partido del Trabajo movilizado todo el país, ¿no? Y los Fernández y los Kirchner y todos ellos, ¿cómo llegaron al poder? Movilizaciones populares. En Ecuador porque pues los presidentes salían, bueno, en un mes cuántos presidentes no cambiaban en Ecuador, ¿no? Era inaudito. Bueno, como dicen los teatros de revista cómicos, ¿no? Quedaban ínfimos a lo que pasaba en esos días en otros países. Entonces, lo que se dio en esos años era inaudito. Ahora, que la burguesía, sí es cierto, no da todo, ¿no? La movilización popular en los años 40 era inaudita, pero, como dicen, para Dios y para el diablo. Y si para el diablo le puedo dar más, el proteccionismo industrial que benefició a la burguesía nacional fue inaudito también. No es gratuito que de Ávila Camacho pasen al gobierno derechista de Alemán, ¿no? ¿Y qué Ruiz Cortines fue muy izquierdista? No. O López Mateos. Nada. Bueno, ni el peor,
el otro que siguió, Díaz Ordaz. Es decir, la cuestión era que era un ambiente internacional de movilización internacional, popular enorme. Cuando los grandes sindicatos a nivel internacional bajaron la guardia, se cayó el muro de Berlín. ¿Se cayó qué? El muro de Berlín. Es decir, eso fue lo que pasó. Es decir, el muro de Berlín se cayó, o la URSS, o todo eso, porque los trabajadores en esos países y afuera de esos países se dejaron de movilizarse. Técnicamente, más o menos se recuperaron cuando el neoliberalismo iba en su apogeo en mediados de los 90. Nadie recuerda, por lo menos todavía existe en la actualidad, porque nadie lo quiere recordar en los gobiernos, y mucho menos en la memoria cotidiana, que en 1995 en Francia se logró la jornada laboral de 6 horas. Inaudito. Y se está proyectando en toda Europa del Norte, en Suecia, en Dinamarca. Es decir, recordamos el 1 de mayo, por la lucha de 8 horas. Pero ¿quién recuerda las 6 horas de 1995 en Francia? Le mandan al psicólogo, un amigo mío, acaba de regresar, totalmente impactado. Es que van a mandar al psicólogo al señor porque está trabajando 8 horas. Algo le pasa. ¿Por qué quiere trabajar tanto si con 6 horas puede mantener su casa, su coche, en la región de Marsella y lo cercano? ¿Por qué quiere trabajar 8 horas? Aquí los compañeros de las fábricas y los compañeros donde yo trabajo de limpieza doblan turno. Doblan turno de la manera ilegal, porque no les pagan el doble turno como tiempo extra. Se los pagan como otra vez el salario del primer turno. Es decir, es la precarización de la precarización, ¿no? Como dicen aquí, cuando se reforzó la ley del federal de trabajo, los movimientos sindicales de los años 50 y 60, ¿qué fue el producto que tuvo? Se reforzaron medianamente las instituciones públicas. Yo participo y estoy con unos compañeros activos y jubilados de las instituciones de salud, y por lo menos los del Seguro Social reivindican la ley del Seguro Social de 1973. ¿Sí? Porque eso ampara la seguridad social. No es la seguridad social que dice el secretario de Salud hoy, o López Obrador, de que es más médicos, más enfermeras, sí, pero también más guarderías, más centros deportivos, más teatros. Eso era la seguridad social. En Europa, por lo menos en algunos lugares, se quedaban inauditos cuando decían: ¿por qué la institución que da servicio médico tiene teatros en México? Era una caricatura de estado de bienestar. Pero al fin y al cabo, es decir, cuando hubo poder charro o lo que sea, pero poder de los trabajadores en cierta medida, la élite tuvo que conceder ciertas cosas. Cuando fueron derrotados internacionalmente, no tan solo en México, entonces viene el neoliberalismo, ¿sí? Y la reacción inmediata, y es interesante que el neoliberalismo, y para terminar esta primera parte, el primer neoliberalismo en laboratorio fue, claro, Chile. Con el golpe militar de Pinochet, pero hasta media, es decir, queda caricatura de neoliberalismo a lo que pasó ya en los fines de los 80s y 90s, ¿no? ¿Por qué nunca privatizaron la mina del Teniente en Chile, la mina más productora de cobre? Pues porque era un recurso natural, y que le da, con eso se mantienen las Fuerzas Armadas chilenas. Le dan el 10% con la mina del Teniente. De lo que sacan de la ganancia de la mina. Es increíble. Es increíble, pero el asunto es de que cuando se hace acá, termina siendo el modelo antes del estado de bienestar. Sí. ¿Cuál es el modelo antes del estado de bienestar en el mundo? Para los países periféricos o pobres o subdesarrollados, el apellido que se le quiera poner a estos países: las materias primas y los recursos naturales. Sigue siendo el modelo, Sí. que es Devastador. pero significa impulsar Pemex, Claro. hacer más hidroeléctricas. Entonces, si nadie está contra las hidroeléctricas, pero hacer la hidroeléctrica de Necaxa a principios del siglo XX, que desplazó a miles de indígenas, vayan al pueblo que se llama Nuevo Necaxa. ¿Por qué tiene primero el adjetivo por delante? Nuevo.
porque el pueblo de Calza era Acá abajo, se quedó bajo el agua. estaba abajo. Vayan ustedes a la presa, muy bonito nombre, porque tal cual es, Infiernillo, ¿sí? El pueblo se inunda y se desinunda. Ahorita ya está inundada otra vez la torre de la iglesia porque ya es tiempos de aguas. Pero vayan en febrero o marzo cuando no llueve, ¿sí? Y van a ver el pueblo de Infiernillo, porque es la región más caliente de la tierra caliente entre Michoacán y Guerrero, ¿sí? Y fue desplazado. Lo que trato de decir es que estas cuestiones de la minería, de los megaproyectos, siempre ha existido. Pues sí, desde la Bueno, conquista. dirían los que nada más refieren a Marx, pero aquí sí vale referirlo tal cual. Escribiendo se quejaba porque vivía en un barrio más o menos popular en Londres. Ahora el barrio de Soho es en Londres más o menos, ¿no? Ya no tan popular, ¿no? Pero la basura, los caños, es decir, la naturaleza y todo, siempre, en el capitalismo siempre ha sido depredador, siempre ha sido de desposesión. Ahí sí yo difiero un poco de David Harvey, que es el capitalismo de posesión. No, siempre ha sido desposesión. El despojo de esa El despojo. De explotación. En los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, reafirmo, cualquier apellido que se le quiera poner, el imperialismo, antes que nada, hace una reproducción, diría Marx, del proceso de acumulación originaria. Desposeer sin mediación alguna, ¿no? ¿Cómo se construyeron las zonas industriales en todos los países? De la manera más viril y descarada. La gente que vive aquí en la colonia Guerrero eran los trabajadores que iban a trabajar acá en la Tlampa, en Ferrocarril Hidalgo. Bueno, la Tlatelolco eran los patios de ferrocarriles y la consolidada atrás y las de aceites y todo. Bueno, el ambiente no era nada bonito. Hoy, pasen ustedes, después de la vía Morelos que le llaman la Y, huele, perdón, a mierda. ¿Por qué? Se muele hueso. En el Conoco, la empresa se llama Conoco. Huele horrible, y ahí vive la gente, en Santa Clara, en Tulpetlac. Y eso existe desde hace, en los años 80, estábamos por ahí, y un helicóptero. Era de la Madrid, fue a reinaugurar una parte de esta química Bastos, que está adelantito ahí, otra vez el helicóptero, pues, ya fue para allá. Es decir, eso existe. Y siempre ha existido. Ahora, ¿cómo irlo viendo? Ahora, en etapa neoliberal, que es lo interesante, y más en este neofascismo, que es la diferencia que a muchos les ha causado extrañeza y admiración con Donald Trump, es que Obama era igual, Sí. o peor, pero con un lenguaje educado, bonito y además negro. Además negro. ¿No? Es decir, la representación de las minorías, ¿no? Era peor. La representación de las minorías, pero no hizo nada cuando los diferentes estados van limitando el voto a la población, le llaman ellos, que a mí no me gusta decirlo, hispana, negra, es decir, eso de la raza es una aberración troglodita para mí, ¿no? No tan solo anacrónica, sino troglodita. Matan. ¿No? Sí. Entonces, el demócrata Obama no hizo nada para detener esa vía. No hizo nada contra el fracking, que está devastando la cuenca subterránea más grande del planeta, que es el agua que está entre las dos grandes cordilleras estadounidenses, ¿sí? No hizo nada y se sigue el potencial petrolero estadounidense, que es la competencia contra exactamente donde sacan las gasolinas para vendérselas a México también, está ahí en ese fracking. Nosotros consumimos gasolina de la que viene de ahí. Es una cadena de depredación internacional inmensa. ¿Por qué se puede eso? Porque las masas populares estadounidenses no han tenido la capacidad de poderse reorganizar. Estaban más o menos organizadas, y esto pasa a la última pregunta. Hoy no están en la medida de como estuvieron a mediados de los 70. ¿Qué pasó a mediados de los 70?
principios de los 70 y medios de los 70. ¿Sí? Estaban tan organizadas con la égida contra la guerra de Vietnam que hubo presidentes que tuvieron que renunciar. No le pudieron aplicar el impeachment. Nixon. Era la vergüenza de la vergüenza que le aplicaran el juicio político por mentiroso, el imbécil. ¿No? Como este se lo han Como este. Por mentiroso. ¿Quién sabe? No, quién sabe. ¿Quién sabe? Porque no hay un movimiento social tan fuerte. En alguna entrevista que, vale citarlo, no por la egolatría, me preguntaba Luis Hernández Navarro, ¿y por qué no han podido? Porque ya fueron muchos intentos, ¿no? Digo, ¿por qué no han perdido una guerra tan flagrante como Vietnam? Por eso no han podido destituir a Trump, ¿no? Si sucede algo de esas dimensiones, a lo mejor por eso la incertidumbre, a lo mejor, como dicen, uno no sabe por dónde salta la liebre, así sería otro equivalente a incertidumbre, un eufemismo. A lo mejor el medio ambiente es el pivote para seguir la movilización mundial y poder, pero como dice el compañero, ¿y qué para México? ¿No? Pues para mí que no se apruebe el TECMEC. Que no se apruebe. ¿No? Fue totalmente para mí vergonzoso, por lo menos la compañera que dirigía una conferencia, el director, no el subsecretario, sino el director, es decir, el tercero, ¿no? Secretario, subsecretario, el director, en la Panamérica del Norte, un neoliberal acérrimo. No me acuerdo cómo se llama el señor. Maximiliano Silva Reyes. El director de América del Norte. No, es el director. No, es otro. De las direcciones. Sí, también el secretario, el subsecretario. Sí, era de las antiguas régimen. Sí. Ya, aquí termino. Este señor vanagloriándose de que ¿para qué producir maíz o fomento si no sale más barato en el extranjero? ¿Para qué capacitar en educación universitaria si mi hija que vive en Viena tiene un nivel medio y vive bien? Y todos van a poder ser. Esa es la visión de las gentes que nutren el primer nivel de decisión. Entonces, por a mí, que mejor que no se apruebe el TECMEC y renegociamos de cero. ¿Por qué? Porque eso implica, como bien dijo Walter, la cuestión multilateral. ¿Sí? Hay que negociar multilateralmente. Si no se puede dejar de negociar, que es muy difícil, casi imposible, negociemos multilateralmente. El ALBA y el Petrocaribe era negociación multilateral. Bueno, compañeros, otra ronda de 5 compañeros. ¿De hora? Sí. A ver. Y Xochitl, ahí está. Sale. Mario. Sí, gracias. Sí, adelante, compañero. Gracias. Xochitl y Mario. Bueno, muy interesante lo que nos dijo usted y un poco, pues para reflexionar, ¿no? Porque efectivamente, como dice Mari Carmen, vivimos mucho una incertidumbre. Sin embargo, lo que hemos visto hasta hoy, y es como una pregunta para ustedes, todo esto que hemos descubierto tan fehacientemente de la corrupción que es sistémica en el país, yo no sé si en todos los países sea así, pero al menos aquí hemos descubierto de qué manera en todos los aspectos de la vida del país, social, política, industrial, económica, o sea, cualquier aspecto cultural, está plagado de una corrupción, que esto ha venido para muchos mermando totalmente las posibilidades de que el país pueda avanzar en todos los aspectos, y que la supeditación a Estados Unidos pues es hasta geográfica, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos revelamos así de verdad? Cuando empezó con lo de los aranceles, el Trump, pues nos invadieron en 1914 por Veracruz, de verdad, con armas. Entonces, ahora nos invaden de otra manera,
pero de todas maneras nos invaden. Entonces, ¿cómo los sudamericanos y otras personas de América Latina dicen, ¿por qué no queremos a los gringos? Porque los conocemos, porque sabemos cómo son. Probablemente tenemos amigos y el pueblo, algunos, pero en general el gobierno ha sido muy opresor para nosotros. Entonces, el poco respiro que se tuvo porque se metieron a la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un pequeño avance para México, ¿no? El milagro mexicano, en fin, todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer verdaderamente si se firma o no el TEMEC? Hoy escuchaba a la secretaria de Comercio diciendo, pues si no se firma, tenemos otros muchos tratados firmados y muchos otros países con los que podemos hacer intercambios comerciales. Es cierto que predomina la materia prima en nuestro país, pero ¿qué no podemos esperar que haya un cambio y que verdaderamente se pueda industrializar un poco más el país sin tanta corrupción? ¿Se podrá lavar eso en este periodo de gobierno? Es una pregunta. Muy bien, compañera. Xochitl. Sí, mire, yo oí que lo que han dicho los compañeros y compañeras, muy bien dicho, muy buena información, pero no se ha referido en ningún momento al bloqueo que sufre Venezuela, Cuba. ¿Y Cuba? Sí, mire, por ejemplo, todo el mundo habla, bueno, aquí los medios, están llenos de hambre, de venezolanos, de enfermedades, y luego los mensajes están aquí, decimos, ¿cómo le decimos a nosotros los qué? ¿Cómo le decimos a los venezolanos que están aquí? ¿A lo qué? ¿Cómo les decimos a los venezolanos? Escuálidos. ¿Escuálidos? Escuálidos. Sí, de Chávez. Trae un coche último modelo, trae unas motos, casa de envidia. Pero a la embajada de Venezuela llegaron con esas cosas. Están en escuelas de paga, muy caras, ¿no? Las escuelas de paga. Viven en Loma de Chapultepec, viven ya en lugares caros. Son gente que salió, ¿no? Claro. El verdadero pueblo está en Venezuela, bien organizado, que tiene una formación política muy esencial, pero también tiene problemas por el bloqueo. Y hace poco, porque es otra insulina para la diabetes, ¿no? Y después también es otra cosa para presionar. Bueno, muchas cosas de medicina. La India dio la República, les mandó un barco y Estados Unidos No paró. no les dejó llegar la medicina, están muriendo de hambre, y mandan barcos con comida, tampoco les llega. Aquí mismo a México les estaba vendiendo leche a unas cajitas chiquitas y les daban con tipo de despensa, cajitas con arroz, azúcar, lenteja, leche, que son unas clápsulas de palmanta. Y después a $1 o $2 para 2 semanas. Imagínense. No, si no se me da buena familia, ¿no? Son poquitos, pues, ¿no? Y pues, o sea, no está bien de hambre los venezolanos, pero nosotros como latinoamericanos tenemos que apoyarlos, ya lo que hace, ¿no? Entonces, yo veo con mucha preocupación que aquí les falta mucha unidad y solidaridad. Por ejemplo, el jueves pasado mandamos correos, nosotros nos vamos a Brújula y nos dijo la coordinadora, lleven ahí cosas de comer, ya cocidos, los chicos cocidos, claro, porque aquí no tenemos hambre, porque viene mucha gente a la marcha. Y muchos fuimos y damos huevos cocidos, lo que pudimos, ¿verdad? Mucha gente, pero yo de los compañeros de aquí, entonces ahora no vi a nadie. Ni supimos. Entonces, la estructura de vinieron 1000 gentes. ¿Sabe lo que es la solidaridad? La unidad, tenemos que estar unidos, porque aquí tenemos muchos problemas.
resolver nuestros problemas, ya nos quedamos acá, no. Los problemas son de todo el pueblo, y claro, el pueblo mexicano, el pueblo de América Latina, y no solamente de América Latina, tenemos a Palestina, entonces son muchos, podemos estar, no podemos estar lejos, ¿verdad? Pero podemos contribuir con un comunicado. Y algo muy importante, que nosotros tenemos la obligación moral de que cuando platiquemos con la gente, difundamos la realidad de Venezuela. Así hacemos. Bueno, que es cierto, ¿no? Nosotros lo sabemos, tenemos que difundirlo. A veces se difunde por periódico, por ejemplo, el periódico, un volante, no sé, pero con sus amigos, con sus vecinos, con quien tengamos cercanía, y hacerlo. No nos cuesta ningún trabajo. Yo, pues, les pregunta, es una invitación, y por último termino, vamos a tener un seminario el 25 y el 26, acá en México, Desde siempre, ¿verdad? Viene también de Venezuela. Viernes y sábado. Yo nunca estoy. Todavía no estaremos en correo, veremos dónde va a ser, porque está muy fácil, como arte lección está. Que nos unamos, que tenemos unidad, solidaridad, y estemos preocupados por todo. Gracias. Bueno, eso precisamente lo que dice Xochitl, ¿por qué nosotros aquí, tan importante que Venezuela, hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, de Uruguay, también va a ser de Bolivia, y Venezuela no? Porque precisamente todos los años convocamos que los compañeros, ya que hay un esfuerzo grande, van a ir ponentes de Venezuela, y aquí también los más capacitados en el sentido internacionalista, para que ahí vayamos todos. Van a ser 2 días, el viernes 25 y el sábado 26. El sábado 26 es medio horario, más mañana. Todavía no sé cuál es la sede, pero ya la semana que viene podemos informar para que vayan preparando, que vayan a apoyar, porque sí es importante los ponentes que vienen, porque nosotros tenemos que estar informados sobre Venezuela, que es el país más agredido de la historia de América Latina, sin ser Cuba por el tiempo. Se han descolgado con todo el imperio, matando de hambre, de petróleo, que no puede importar tampoco a Cuba, exportar a Cuba, porque los barcos, digamos, las tienen sanciones. Es el imperialismo, como decíamos hoy, es lo mismo imperialismo, pero en su fase más, digamos, descarada de lo que es el imperialismo en su forma, porque el imperialismo siempre fue igual. Tiene 20 millones de muertos después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por Corea, Vietnam y todas las invasiones y golpes de Estado que dan. Y viene a defender la democracia este imperialismo. ¿Dónde va a defender la democracia si son los principales muertos después de Hitler? Los más asesinos que puede haber. ¿Dónde defiende la democracia? En Arabia Saudita, que están atacando, masacrando al pueblo yemení. Eso es democracia, eso son mentiras. Lo que tienen interés es quedarse con el petróleo de Venezuela y con su riqueza. Ahí está Haití, con un gobierno pro-gringo, muriéndose de hambre. Ya salieron los haitianos a manifestar, y eso en las televisiones no dicen nada, compañero. Ni en el periódico ni nada. Están ahí muertos de hambre y salieron a manifestarse contra el gobierno proimperialista que vota contra Venezuela y vota a favor del TIAR, que es un arma, digamos, jurídica de Estados Unidos para invadir pueblos, como empezó con Guatemala, con República Dominicana, Granada, Panamá, etcétera, etcétera. El principal enemigo de la humanidad, compañeros, tenemos que tener ese concepto. El capitalismo está difícil, pero en su fase superior es el enemigo principal, compañeros. Y como dice Xochitl, tenemos que tener unidad, participar y decirle a la gente, es muy fácil hacer comprender a la gente que está idiotizada por los medios de información y explicarle lo que es el imperialismo y lo que es la agresión contra el pueblo venezolano y contra el pueblo cubano. Y se quieren ir contra Bolivia también. Y con todo lo que sea soberanía y tener una política exterior independiente. No permiten los gringos que haya política exterior independiente. Quieren que se chupa no sé qué, esos vasallos como Macri, como Duque, que están matando gente todos los días. Mueren 3 personas por día prácticamente en Colombia y vienen a hablar de Venezuela. Descarados. Bueno, eso era una cosa para apoyar a ella, pero ahora...
Ya se pasó. Déjame. Ya se va a acabar. Ahorita va Jesús, déjame. Bueno, habla tú, Jesús, y después voy a la... Bueno, yo creo que hay Todo el- problemas en México que podrían resolverse con mucha facilidad, o por lo menos hay elementos para hacerlo, ¿no? Primero, que todo mundo tenga su acta de nacimiento para que se convierta en persona jurídica, porque sin acta de nacimiento no hay persona, ¿sí? No, sí. Solamente es un individuo. Y por eso la Constitución, antes de Calderón, así decía, todo individuo gozará de las garantías constitucionales de la Constitución. Pero después de Calderón, en el 2011, dice, toda persona gozará de los derechos humanos. Pero, ¿cuál persona? Si no tiene acta de nacimiento, ¿no? Entonces, así como López Obrador llevó fotografía, CELS para poder apoyar a la gente para los beneficios, así se puede ir a la sierra, ¿verdad? Comisionar a varias personas con su celular y que se le haga su acta de nacimiento. Ahora, pero resulta, sí, bueno, creo que sería una manera, ¿no?, de poderlo lograr económicamente. Pero también sucede que la policía de migración detiene a todos los migrantes, los interrogan, les toman sus datos, hasta les toman las fotografías que los fichan, ¿no? Y bueno, yo desde hace tiempo, desde que Donald Trump subió al poder, pues obviamente lo primero que hizo fue tratar de detener a los migrantes mexicanos. Esa fue una de las noticias, de las primeras que hubo, ¿no? Y entonces, pues nosotros hicimos la propuesta